La fascinante historia de la vida de Rahab en el capítulo 11 del libro de Hebreos no solamente trasciende a una vida transformada y cambiada, sino también a alguien que lo apostó también por su familia. Escuche este devocional para que aprendamos más acerca de esta vida tan interesante, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Qué extraordinaria vida la de esta mujer. Por eso está allí. Y por eso les introduje a ustedes cuando les hablé de el estudio de los hombres de Hebreos 11, que tuvieran en cuenta que las personas que hay allí no eran personas ni extraordinarias, ni más inteligentes, ni poderosas, sino que realmente fueron personas que se distinguieron fue en su caminar con Dios, en tomar decisiones. Porque yo les he insistido mucho a través del devocional Maná que el devocional no es para oírlo, es para que oyendo la voz de Dios yo tome decisiones en el día a día. Yo quisiera, antes de meterme en la vida familiar, porque esta es otra faceta muy interesante en la vida de Rahab, yo quisiera hacer un llamado, porque desde la Biblia, los que predicamos la palabra del Señor somos llamados a que aprendamos a llamar las cosas por su nombre y a que en ningún momento adornemos el pecado ni tratemos de dar explicaciones y justificaciones. El tema de la prostitución es un tema que en el mundo moderno ha evolucionado y tiene connotaciones que parece ser que nuestras juventudes como que no logran atinar. ¿A qué me refiero? A que si usted mira a través de la historia, pues la prostitución fue un asunto más como de supervivencia, en el que algunas mujeres por sobrevivir, llegaban a este negocio. Nunca justificado porque la Biblia lo condena. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo fue hecho por Dios y nuestro cuerpo no es para ser vendido, ser ofrecido. Eso trascendió y los predicadores de la Biblia hemos enseñado que la promiscuidad sexual es otro tipo de prostitución, porque hay gente que no lo hace por dinero, pero sí lo hace por placer. Y el tema de la promiscuidad es algo que también lo aborda la palabra del Señor, donde dice que al final de los tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, amantes del placer, y eso está distinguido. Ahora, ¿sabe qué dicen las estadísticas del día de hoy? Muchos jóvenes, muchos jovencitos entran al negocio de la prostitución y el homosexualismo, ni siquiera porque ellos mismos sean homosexuales, sino porque detrás de esto hay un gran negocio lucrativo. El dinero sigue siendo muy atractivo y sobre todo cuando hay problemas económicos, cuando hay pobreza, cuando hay corrupción, cuando hay tantos factores a nuestro alrededor que hacen que nuestros jóvenes se vean tentados a vivir una vida como estas, cuando ofrecen tanto dinero de por medio. Hoy tiene un matiz más las redes sociales. Entonces muchas niñas ofrecen sus cuerpos o muestran sus cuerpos a través de cámaras y entonces ellos dicen, no, es que esto no es lo mismo. A ver, otra vez volvamos desde la palabra de Dios, llamemos las cosas por su nombre. La Biblia es clara y contundente. Pero detrás de esto lo que uno ve es que ya hoy no solamente la gente vende su cuerpo por necesidad, lo hacen por placer, lo hacen por lujo, por un mejor estilo de vida, ignorando el principio bíblico. Así que yo quisiera aprovechar la connotación del estudio que estamos haciendo de la vida de Rahab para decir, mire, siempre habrá esperanza. Los brazos del Señor están tendidos para todos. En la Biblia no hay pecado grande ni pecado pequeño. En la Biblia lo importante es aprender a reconocer. Y me llama la atención a lo que le apuesta Rahab. Rahab sabía, y ese es el tema de hoy. Ella no necesitó mucho para entender el juicio que venía sobre Jericó y el destino, por lo cual ella tomó una decisión muy sabia y atinada en su momento.
decisión que puede tomar cualquiera de ustedes que escucha este devocional, y que es bueno que hablemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque también hoy hemos descubierto que por motivos de necesidad o lo que sea, muchas mamás son las que promocionan a sus propios hijos e hijas para que vayan a ofrecer sus cuerpos. Hasta allá ha llegado la condición del ser humano. Para todos hay esperanza, para todos hay salvación. Siempre habrá que reconocer y llamar el pecado por su nombre. Avancemos en la historia. Mire que Rahab, sabiendo el destino que le viene a Jericó, porque ella ya sabe, ayer le leí en el capítulo 2 cómo Rahab le dice a los espías: nosotros ya sabemos de su Dios, ya sabemos de lo que hizo en Egipto, sabemos que les abrió el Mar Rojo, que pasaron el Jordán, sabemos que destronaron a 2 reyes y que ya vienen para acá, y que esta ciudad va a ser destruida y las murallas van a ser tumbadas. Y ella temió en su corazón. Y miren esto tan interesante. Lea conmigo este pasaje de Josué capítulo 2 y lea conmigo desde el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¡Qué belleza! ¡Qué texto tan extraordinario! Rahab aquí nos muestra que es muy inteligente, sabe lo que está por suceder en su tierra y cree en la reputación del Dios del que ha oído hablar. Y aunque sus compatriotas se sienten seguros detrás de sus muros fortificados, ella no. Rahab ha escuchado las historias de que Dios puede dividir todo un mar con su viento. Por lo tanto, les informa a los 2 espías israelitas lo que hará por ellos. Luego, les pide la protección específica que quiere a cambio de sus acciones. Hacer un trato basado en una decisión arriesgada de fe. Lo que Rahab recibe como parte del trato es la misericordia de la protección divina. Mire que aquí la palabra usada para misericordia en este pasaje que acabamos de leer es una palabra hebrea, yesed, que significa fidelidad, lealtad. Y era la palabra del pacto de Dios sobre cómo protegería a su pueblo en el Antiguo Testamento. O sea que yesed se usa más de 240 veces para definir el amor leal de Dios por su pueblo. Y cuando Rahab tomó la decisión de fe de pedir la protección de Dios, quería pasar de estar fuera del pacto a estar bajo el pacto de Dios. Y esto fue una elección tremenda porque ella se alineó con Dios. Una elección que diríamos es sabia. Había elegido sus palabras intencionalmente. Quiero decirle algo a ustedes, mis queridos hijos de Dios, mis queridos oyentes de Maná. Hay muchos cristianos que tratan de hacer acuerdos con Dios, pero ellos dicen entonces que Dios haga la primera parte. No. Lo opuesto a la fe es moverse por vista. Mire que Rahab estuvo dispuesta a arriesgar su vida y la de su familia por su fe, en que más adelante a ella le estaban dando era una palabra, no le estaban prometiendo nada seguro, sino que más adelante Dios sería leal y cumpliría su parte del trato. Y ahí es cuando viene mi elección de fe y mis acciones que proceden a esa conclusión del trato. La historia de Rahab ilustra aún más gran parte de lo que estamos mencionando en esta serie de la fe. Si usted quiere que Dios haga algo por usted, en usted o por medio de usted, usted debe dar el primer paso. Primero, usted debe expresarle lo que está dispuesto a hacer por Él en fe. Porque recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios.
Él quiere que sus pasos de fe sean contundentes. Él quiere ser testigo de las iniciativas que usted toma y que usted no va a volver atrás, sino que va a avanzar cada día. Y al hacerlo, va a demostrar su confianza y su integridad. A Dios no le importa contestar las oraciones de los seguidores de su reino. No le importa responder a nuestras peticiones. De hecho, Él lo quiere hacer, pero Dios quiere hacer cosas por nosotros, pero debido a la naturaleza de la fe misma, debemos actuar antes que Él. ¿Eso está claro, mi querida familia? Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes en este día y en esta hora a que piensen en la salvación de la familia. ¿Quién era Rahab? Era una ramera o prostituta. Era esclava de una vida sexual degradada. Pero para la gracia no hay nada imposible. Y Dios puede rescatar a la persona más hundida en la miseria, en los peores pecados, en la inmoralidad sexual más grande. Pero Dios es un Dios bueno. De seguro que en Jericó habían muchos moralistas, pero Dios a ninguno de ellos lo libró de la muerte, sino a una despreciable prostituta. Y esta verdad también se evidencia en Jesucristo. Si usted mira, el Señor Jesús mostró misericordia y rescató a algunas mujeres de mala reputación, mientras que dejó que la dureza de los corazones de los religiosos simplemente se revolcaran. Acuérdese de la mujer pecadora en Lucas capítulo 7, desde el 37 al 43, que dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de un fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y cuenten lo que pasó allí. Si usted va a el Evangelio de Juan en el capítulo 8, el Señor dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y el Señor al final del camino terminó diciéndole: vete y no peques más. La Biblia nos habla de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Cuando Jesús le dijo: ve y llama a tu marido, ella le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero al final vino a Jesús y terminó predicando de su nombre. O sea, cuando uno mira esto, Rahab tenía en común con todas estas mujeres una vida caracterizada por el pecado sexual, por el desprecio de la sociedad, una conciencia atormentada por su propia culpabilidad. Rahab era el objeto de burla de las damas de Jericó, era el blanco preferido del lenguaje vulgar y soez de los varones. A ella nadie la miraba con respeto, nunca era tenida en cuenta por nada. La vida de esta mujer era una desgracia, siempre desdichada, llena de amargura, de dolor, de humillación, de infelicidad. Mire que cuando Rahab se da cuenta de que el juicio de Dios va a venir sobre Jericó, ella tenía miedo, pero hubo algo diferente. Todo el pueblo de Jericó tenía miedo, pero ¿sabe que sucedió algo distinto en el corazón de fe de Rahab? Porque la gente puede temer que un día vendrá el juicio final, pero eso no significa que ellos acudan a Dios en fe para arrepentirse y suplicar misericordia. Mucha gente sabe que Dios existe y cree que Él es real, pero esa no es la fe salvadora. No. La gente de Jericó tenía miedo, estaba temblando delante de Dios, pero no era el temblor de los que se humillan delante de su palabra, sino el que procede de corazones incrédulos que temen porque saben que un día van a recibir el terrible juicio de la ira de Dios, mas persisten en sus vidas de pecado. Para concluir, piensen esto. Rahab y su fe nos muestra que la salvación es un asunto de fe y que esta fe es fundamentada en el conocimiento de Dios. Porque cuando Rahab se enteró de lo que podía hacer Dios, dijo: esta es la salvación para mi vida y para mi casa. En segundo lugar, Rahab no solo tuvo fe en el Dios de Israel, sino esta fe la llevó a orar, a actuar en favor del reino de Dios, y por ello ella protegió a los espías,
porque la fe que tenía la llevó a trabajar conforme a la voluntad del Señor. Y por último, la fe de Rahab nos muestra de manera clara lo que significa negarnos a nosotros mismos. Ella no estimó preciosa su vida con el fin de favorecer el reino de Dios. Ella estuvo dispuesta a morir si fuera necesario, con el fin de proteger a los emisarios de Dios. Y ella, aunque no tenía todo el conocimiento que puede tener un cristiano, fue impactada por el obrar del Espíritu Santo en su corazón y estuvo convencida de que la verdadera fe se niega a sí misma y lo entrega todo al Señor. Tome su agenda devocional para el día de hoy. En su agenda, hoy es el día 151 y usted va a leer la segunda parte de Éxodo 26, desde el 26 hasta el 37. Mire que allí hablan del lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué significaba un lugar y qué el otro? ¿Qué pasaba en un sitio y quién podía y quién no podía entrar? Lea esta fascinante historia y llene cada una de las preguntas. Ore conmigo. Padre, de por medio está la salvación mía y de mi familia. Y realmente a mí me encanta la vida de Rahab, porque ella, cuando conoció y se enteró del juicio de Dios, ella dijo: yo, en vez de temer como hace mi pueblo y seguir en las mismas, tengo que temer, pero tengo que obrar. Y mi obrar es, por fe, aceptar a Dios, hacer un trato con Él y decirle: yo quiero que mi familia sea salva. ¡Qué belleza, Señor! Gracias porque tú nos has ofrecido eso, la salvación no solamente nuestra, sino de nuestra familia. Y por eso tenemos que dar un paso, no seguir en las mismas, sino tomar decisiones de fe. Gracias por este día, gracias por esta palabra y gracias por hablarnos cada día al corazón. Nos entregamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en el viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.